que se ubica en el año 2014 como su inicio, a raíz de un debate que sostuve en la Universidad Bolivariana, entrando como profesor, en el que para mí se derrumbó un edificio de toda una expectativa que me había construido respecto de los principios de la universidad, cuando hice empezar con la praxis y la interpretación de algunos compañeros que parten de la ortodoxia respecto de algo que se convirtió en ley en el año 2021, sobre todo a raíz de la pandemia, y que ha sido un camino bastante transitado, ha sido más un camino con sus matices, y que ha sido un tratamiento de verdadera lucha por la transformación y la aplicación de algo que ya está escrito desde hace rato, que primero es filosofía y luego son leyes, y que sigue siendo algo bastante polémico en la universidad: el fenómeno de la resistencia docente al uso de medios digitales en la multimodalidad educativa, hacia el avance disruptivo del paradigma emancipador. Comenzamos con un pensamiento del libertador Simón Bolívar, que propugna: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Por favor, doctor. Entonces, partimos del nuevo crítico. Esto ha ocasionado toda una crisis institucional que fue lo que llevó a generar la interrogante de investigación y adaptarla a un modelo de vanguardia en términos de metodología de la investigación para poder abordar esta problemática. Primero es el incumplimiento del decreto 42.209, que no es al azar, hay una gran resistencia. La matriz argumental de quienes se resisten pues ha sido poco clara, bastante contradictoria, habiendo una ley que ya respalda algo que era un principio en la universidad, como es la democratización del saber y la inclusión, pero que además de eso, esta resistencia se ampara en el rechazo tecnológico bajo las falsas interpretaciones de la filosofía emancipadora. Proseguimos. Se eligió el método Invedecor, un método creado por Carlos Blanc Rodríguez, encabezando toda una corriente de los que han sido uno de los más evidentes y radicales epistemólogos, investigadores y científicos de las ciencias sociales, sobre todo apegados al paradigma de nuestro proyecto de nación, al proyecto bolivariano, gente con bastante rigurosidad: investigación, educación, comunicación y organización contra la praxis bancaria de la educación. Proseguimos, doctor. Ahora bien, vamos hacia la desmitificación. Como muchos de los argumentos son desde el radicalismo, la ortodoxia del pensamiento socialista, quise citar una frase para esta presentación de Vladimir Lenin, reconocido como el padre de una de las corrientes del socialismo más amplias, que le preguntan en su momento, frente a ese debate de la ortodoxia, él fue visto como un hereje del marxismo, por las innovaciones que él hizo en su momento histórico. Y cuando le preguntan: ay, ¿qué es el comunismo para usted? Y él dice: en el momento actual el comunismo es el socialismo más la electricidad. En aquel momento la electricidad es un fenómeno tan disruptivo como lo es el internet hoy en día. O sea, eso es que transforma el mundo. Y el socialismo ya en ese momento, ciertas corrientes ortodoxas se oponían a incluir la industria y la electricidad en ese modelo socialista, y decían que no era socialismo. Entonces aquí identificamos que no es una resistencia ideológica. No hay argumentos ideológicos, no hay argumentos filosóficos, y habiendo leyes, pues no hay argumentos legales para resistirse a esto. Pero sobre todo en la Universidad Bolivariana hay una paradoja, porque mientras en la Universidad Bolivariana hay sectores amplios que se resisten, dentro de los cuales hay autoridades universitarias, a la implementación de esta multimodalidad, universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad de Zulia, la Universidad de Oriente, que históricamente también han sido universidades íconos de ser contrapuestas o antepuestas al modelo de educación revolucionaria, por llamarlo de algún modo, modificaron sus estatutos internos para poder adaptarse al decreto de la multimodalidad. La Universidad Bolivariana no tenía que modificar nada, y sin embargo hay quienes se oponen a que se aplique ese decreto de la multimodalidad. Paradojas. Hay un vacío de formación técnica y actitudinal que estigmatiza al estudiantado. Hablando de la aplicación del método, este método Invedecor es un método que amplía el modelo IAP de las metodologías participativas. Se hizo un trabajo en los últimos 7 años mediante observación participante, entrevista no estructurada e indagatoria. Observación.
Y se ha preguntado los argumentos. No, que los estudiantes son perezosos, que los estudiantes no quieren asistir a clases, que quieren graduarse sin estudiar, que quieren ver clase una vez al mes. Entonces, al rastrear esa estructura cognitiva, resulta que si yo como profesor no estoy cumpliendo la multimodalidad, es decir, de acuerdo con esa ley, una clase virtual es tan legal y legítima como una clase presencial, y si los estudiantes no están presenciando la virtualidad, no es porque ellos no quieran, es porque nosotros como docentes no cumplimos con ese decreto. Así es simple. El estudiante no tiene clases virtuales porque yo como docente me opongo a la virtualidad. ¿Bajo qué principio? No, porque la Universidad Bolivariana es una universidad para la construcción del socialismo y la tecnología es algo del capitalismo. Es algo tan absurdo como esa frase que tienen los contras de decir, usted es socialista, ¿por qué tiene un iPhone? Si usted es tan socialista, y eso es un icono del capitalismo. Yo ya va, es que los socialistas nunca hemos dicho que no podemos tener un iPhone. Lo que hemos dicho es que todo lo que hacen los obreros tienen que tenerlo los obreros, los trabajadores, y como los iPhones lo hacen los trabajadores, los primeros que tienen que tener el iPhone 18 o lo que sea, son los trabajadores. Y más los que tienen conciencia de clase. Ese es un ejemplo de la reinterpretación. Entonces nosotros, amparados en esto, no es que vamos a hacer uso de las herramientas del capitalismo, no. De hecho, todas las políticas públicas del Estado venezolano en materia de educación ha sido hacia la democratización del saber y la democratización de la alfabetización tecnológica. Proyecto Canaima Educativo, Proyecto Canaima, Proyecto CGP, Proyecto Infocentro, hacia la modernización, estar a la vanguardia. Desde un decreto del año 2000 emitido por el presidente de la República de aquel entonces, que ya es una tradición jurídica que apunta hacia la viabilización y la superación de la burocracia a través del uso de las tecnologías para mejorar los procesos de gestión pública en Venezuela. Cosa que hoy en día todavía tenemos instituciones donde hay que firmar planillitas y llenar planillas fotocopiadas. Desde el año 2000 ya el comandante Chávez haya visualizado eso. Proseguimos. Avance disruptivo. La herramienta digital potencia la liberación. Vámonos al documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El principio del documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela es la democratización del saber. Si nosotros no ponemos a disposición los medios, le estamos negando el derecho a la educación a la gente. De último, vamos a hablar de uno de los casos específicos, caracterizados. Adaptar el avance tecnológico al enfoque axiológico de la UB es democratizar el saber. No es que yo voy a utilizar una herramienta bancaria y vamos a someter a la gente. Descubrimos que es el correo electrónico, entonces vamos a maltratar a la gente con correo electrónico. O me voy a sentir mal porque no los tengo aquí presentes para poderlos someter y poderlos subyugar con mi mirada. Poder ver si hacen las tareas o no, si se copian o no. Eso yo creo que nunca lo dijo Freire, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? Freire decía otra cosa. Me parece. Y creo yo que estamos en la Universidad Bolivariana, ¿verdad? No estamos en un colegio de monjas, que estamos en una academia de la América, ¿verdad? Proseguimos. El saber es poder digital. Y quiero presentar esta frase de Carlos Blanc Rodríguez, que dentro de los educadores que han aportado hasta el último aliento en este proceso por la transformación del modelo educativo, creo que es vigente. Dice Carlos Blanc: la escuela debe abrirse camino con otros enfoques, lógicas y métodos que permitan formar produciendo y producir formando, que le devuelvan al ser humano su capacidad de producir, crear, dar, compartir y convivir.